en esta computadora. Bien, les decía que la geometría descriptiva junto con la geometría analítica nos permite diseñar y hacer un montón de cuestiones que tienen que ver con el diseño en las formas, en el aeromodelismo sobre todo, pero después se ha ido volcando a muchos otros aspectos de la producción que tienen que ver con la elegancia o la forma. Antes todas las heladeras eran cuadradas, todos los aparatos venían bien cuadraditos y hoy tienen formas aerodinámicas que en realidad no tienen que ver con la aerodinámica misma, porque no los vamos a oponer a la resistencia del aire, nada por el estilo, sino porque quedan más bonitos, es más entrador por la vista, por el marketing. Entonces todo lo que se diseña ahora tiene diferentes formas, pero para dar esas formas, para llegar a esos diseños, se usa muchísimo la geometría descriptiva. Y dentro de esa geometría descriptiva, junto con a la par de la geometría proyectiva, definen un nuevo método que se llama método Monge. Gaspar Monge es el autor de esto. Lo tienen al apunte, creo que sí. No recuerdo yo si acá por el grupo o si se los pasé o si está en el... Sí lo paso por el grupo. Si no me equivoco. Bueno, listo. Perfecto. Lo buscan hacia atrás y si alguno no lo tiene, en la página del campus debiera estar en algún lado. Estoy verificando, a ver, nuestro integral de la geometría. Archivos. Sí, dice geometría proyectiva, método Monge, junto con el de Norma Gira. Por las dudas no lo encuentren en el WhatsApp. Está ahí, y ahí está todo explicado, todo lo que lo que vamos a hacer acá en clase y lo que puedan ver en los videos, todo eso está explicado en ese apunte que está muy, muy completo. Y es muy extenso y obviamente no se pongan el trabajo de verlo a todos, no creo que lo hagan, pero nosotros vamos a ver una partecita que sería lo básico para que el profesor de matemática entienda que hay una parte de la geometría en que la tiene que saber, que se llama geometría descriptiva. Entonces, Monge trata el tema de la geometría descriptiva, también se le llama geometría del espacio, y consiste solamente en proyectar un cuerpo, un punto, una recta, un plano y todo lo que implica después con esos tres elementos básicos, ¿no?, de la geometría euclidiana, que permiten armar cuerpos. Esos cuerpos los proyectamos y realizamos las vistas igual que las vistas que ustedes hicieron, frontal, de planta, de perfil, o que intentaron hacer en algunos casos. Eso nada más, es proyectar, pero sobre dos planos solamente, y es un plano vertical y un plano horizontal. Entonces vamos a tener un plano vertical, un plano horizontal, infinito. Obviamente nosotros separamos, hacemos una porción, entonces vamos a suponer que existe un punto en el espacio, un punto P, que proyectado sobre el plano horizontal nos va a dar su sombra. Le vamos a llamar P sub H. En algunos autores esto figura como P'. Y lo mismo va a pasar con la proyección en ese otro plano, pero debe coincidir, ¿qué cosa? Que esta línea proyectada acá me va a determinar que este es el punto, la sombra, la proyección vertical. Yo le pongo B y H para no confundir y que sea perfectamente claro que es vertical y que es horizontal. Entonces, esto que está acá mide el alejamiento
o distancia que hay desde el punto P hacia el plano vertical. Y obviamente que esto que está acá mide la altura o cota hacia arriba. O sea, cuánto está desde el piso hasta el punto este que está en el espacio. Esa es la forma de proyectar, que todas ya la conocemos, es perpendicular al plano. Todo lo que proyectamos nosotros lo hacemos en forma perpendicular, por lo tanto, si lo miramos acá desde la derecha, ese punto tiene su sombra allí en ese plano. Si lo miramos desde arriba, este punto es la sombra sobre el plano horizontal. El tema es que nosotros dividimos el espacio en 4 cuadrantes. En un primer cuadrante, en un segundo cuadrante, en un tercer cuadrante y en un cuarto cuadrante. Como si fuera el eje Y, el eje X, mirado de frente, tenemos dividido eso en 4 cuadrantes. ¿Qué es lo que pasa? Que ese punto podría estar en el segundo, en el tercero o en el cuarto cuadrante. Y la cosa va a cambiar porque esto que está en el espacio, el método prevé dibujarlo en el plano, no como una perspectiva. Yo lo he dibujado acá para que se entienda. Esto es una perspectiva. El método en realidad consiste en ubicar esta línea en la intersección de los dos planos como línea de tierra y provocar el rebatimiento del plano horizontal sobre el plano vertical, como si esta línea de tierra fuera un eje. O sea, en realidad lo que tenemos nosotros entonces son dos planos, ¿verdad? Un plano horizontal, un plano vertical, y lo que hacemos con el plano horizontal es rebatirlo hacia abajo. Por lo tanto, el de atrás o la parte de atrás se rebate hacia arriba, la parte de adelante se rebate hacia abajo. Entonces, eso, una vez rebatido, hace que se dibuje de esta forma, se ponga la línea de tierra y se diga el punto P, que tenía una determinada altura. Esta es su proyección vertical, ya dibujamos esto, y obviamente ese alejamiento medido acá, como se traslada y esto rota así con un compás, en realidad esa distancia se va a ver reflejada acá y acá vamos a tener entonces la proyección horizontal. Entonces, respecto de la línea de tierra, la proyección vertical va a quedar arriba, la proyección horizontal va a quedar debajo, lo que esté en el primer cuadrante. Entonces, ya no va a trabajar con esto, sino que va a trabajar con el plano. Y todo dibujado en el plano. Entonces es como si tuviéramos la vista frontal y la vista superior o vista de planta, dibujado de esta forma, que se llama epurado. Entonces el epurado es las vistas frontal y horizontal de lo que estemos dibujando. En este caso es un punto nada más, representado en el plano, ¿verdad? ¿Se entiende esto? Es muy sencillo por el hecho de que ya hemos visto proyección ortogonal, sabemos lo que es proyectar, a que nosotros vamos a ir trabajando siempre con las dos vistas, o sea, mostrándole cómo es en perspectiva para que uno pueda interpretar el epurado, cómo son esas vistas. Porque vamos a ir complicando, obviamente, el punto vamos a pasar a una recta y de la recta vamos a pasar a un plano. Y de allí, con planos, figuras, podemos formar los cuerpos que querramos. Porque vamos a trabajar de esta forma, pero en realidad, si el punto estuviera en el segundo cuadrante y tengo un punto Q, ese punto Q proyectado se va a ver acá como el Q vertical y acá como
el cubo horizontal. Fíjense que yo llegar hasta la línea de tierra y que eso coincida. Tiene que haber como un rectángulo allí donde se ve la línea. Entonces, ¿qué pasó? Este fue a parar arriba. Entonces, esta proyección, ¿sí?, va a quedar dibujada ahí arriba. Cuando nosotros rebatimos la parte de atrás, va para arriba. Entonces vamos a tener la proyección vertical. Acá, por ejemplo, el cubo vertical, que está a esta altura, y ahora no va a estar debajo la proyección horizontal, porque cuando nosotros rebatimos el plano este hacia arriba, entonces este punto, ¿sí?, va a pasar a estar con este alejamiento, pero acá. O sea, va a estar por acá arriba. Entonces acá vamos a tener el curso H. Entonces las dos proyecciones van a aparecer sobre la línea de tierra. Cosa que lo damos ahora para explicar que podemos trabajar con distintos cuadrantes, pero en general siempre vamos a trabajar en el primero, vertical arriba, horizontal abajo, porque si no se hace mucho lío. Pero bueno, en el trabajo depende de dónde situemos los planos y cómo queramos hacer las proyecciones, van a ir cambiando continuamente. Entonces, ¿por qué esto? Porque este método permite, para el ingeniero que lo proyecta, lo diseña, que tiene la creatividad de hacer una forma determinada en el frente de una moto, en el frente de un auto o de un avión, pero eso no se fabrica de esa forma, se fabrica con chapas planas que luego se van curvando, plegando y se forma el cuerpo que se quiere formar. Entonces, si ustedes piensen que si yo quiero fabricar la trompa, la nariz que se le llama del avión, está formado, si ustedes lo ven de cerca, está formado por un montón de chapas que están remachadas. Esas chapas en el principio eran planas y alguien tuvo que cortarlas, plegarlas para que den la forma y que les quede el orificio donde va puesto el parabrisas, ¿verdad? Lo mismo que el parabrisas del auto. Entonces, hay que proyectar eso en el espacio, dibujarlo en el espacio como si fuera en perspectiva, pasarlo a este método y a través de métodos para poder rebatir esas chapas, para poder ver cómo debo cortarlas en el piso para que después cuando doble quede perfectamente el lugar donde va el parabrisas, donde vaya una turbina. Entonces yo les digo, a ver, si en esta hoja ustedes tienen que hacer un círculo, un orificio circular para que entre el marcador, si ustedes la hoja la tienen así, hacen el círculo, cuando ustedes lo doblan, no les va a quedar el círculo, obviamente que no va a pasar eso, o si pasa les va a sobrar de un lado o del otro. Entonces yo tengo que ver cómo dibujo ese círculo para que una vez que yo pliegue la hoja, me quede perfectamente circular para que pueda ingresar eso que podría ser una turbina, para el motor de un barco. Entonces, no es que se construye y después viene con una mecha de 2 metros y se le hace el agujero, no. Se corta en el piso, en el plano, y se van plegando, y se van plegando, y se van sumando, y forman lo que tienen que formar en el espacio. ¿Vieron una pelota de tenis? ¿Cómo está hecha? Sí, profe. Tiene como un dibujito, como si fuesen 2 pedacitos. Sí, vienen 2 pedacitos como si fueran un 8. De tal forma que cuando eso se pliega, uno viene acá, el otro viene acá, y coinciden perfectamente y dan la forma esférica, cubriendo la pelota. Alguien tuvo que haber diseñado esto para que eso doblado dé una parte de la esfera.
Y créanme que eso no es fácil. La gente que trabaja con esto son algunos pocos iluminados, ¿sí?, en el mundo, que han entendido muy bien, perfectamente cómo es el método y que pueden del espacio trasladarlo al plano y en el plano hacer el rebatimiento, hacer los giros necesarios para ver cómo articular después eso, cómo llevarlo, o sea, le da los planos al que produce las chapas, o le dice cortame las chapas de esta forma, que yo después cuando lo vaya ensamblando, lo vaya armando, me va a quedar formado el avión, el vehículo, el barco, lo que fuera. No es sencillo y necesita de una habilidad muy especial, muy, muy especial. Los que diseñan son realmente unos genios en eso, porque es muy difícil lograr esto. Yo siempre les doy como ejemplo una palanca de cambio de un auto. En realidad lo que nosotros hacemos en un vehículo es tener un tren de engranajes, donde nosotros cuando vamos poniendo distintas marchas lo que hacemos es cambiar la combinación de esos engranajes para darle mayor o menor velocidad. Si ustedes no son mecánicos, no sean problema. Todos ustedes han visto una bicicleta. Y una bicicleta con cambios. Entonces pasamos de tener sobre la rueda de la bicicleta, donde van los pedales, una cadena que va ¿hacia dónde? Hacia el piñón. Entonces nosotros hacemos girar esto y esto con la cadena le transmite el movimiento al piñón que está en la rueda de atrás y eso es lo que nos mueve. Eso lo conoce todo el mundo. Bueno, nosotros después pasamos a un engranaje sobre la misma rueda. Ustedes vieron que pueden cambiar y la cadena pasa a otro engranaje que puede ser uno más chico y acá el piñón a uno más grande. Con eso logramos aumentar o disminuir la velocidad. ¿En qué se basa eso? Bueno, en un principio de la física que es la velocidad tangencial. Entonces la velocidad que hay acá es la misma velocidad que hay acá. Bueno, en el otro sentido, cuando yo giro acá, eso hace que gire esta ruedita y la velocidad tangencial es la misma. Pero como los radios son distintos, a menor radio, mayor velocidad. Entonces, cuando nosotros vamos poniendo que vamos haciendo los cambios para que el piñón tenga cada vez menos radio, vamos a lograr mayor velocidad. Y cuando hacemos al revés, mayor radio y menor radio la rueda, lo que hacemos es poca velocidad e implica mayor esfuerzo. Entonces ustedes van a ver, y ya lo saben, porque han visto gente andar en bicicleta o han andado ustedes mismos. ¿Alguno entiende lo que estoy hablando? ¿O alguien no? Más o menos, pero... Más o menos. ¿Conocen la bicicleta? Sí. Sí. Sí, sí. ¿Han visto Tiene que cambios y según el cambio va cambiando la cadena y va haciendo como que uno pedalee mucho y se mueva menos, o si no pedalea menos y la bicicleta se mueve más. Cuando pedalea Como que va más, sintiendo menos hace más fuerza. Exactamente. Cuando yo tengo que subir una pendiente, lo pongo, puede parecer que va muy rápido, pero en realidad, o sea, uno pedalea rápido, pero la transmisión que le hace el piñón es más lenta porque va haciendo fuerza. Esa combinación de cambios, bueno, la saben los ciclistas de cómo encarar uno u otro. En el auto es poner primero o segunda cuando voy a una pendiente, y cuando voy rápido pongo tercero o cuarto. Cuando voy bajando y voy a mucha velocidad, con una velocidad mayor. Esa combinación solamente tenemos que saber que se logra a través de una combinación de engranajes. A ver, no es tan difícil, pero yo les planteo lo siguiente. Esta rueda transmite a este piñón, yo les decía la velocidad que tiene acá, en todos los puntos la cadena tiene la misma velocidad. Eso se llama velocidad tangencial. Acá hay un radio grande y acá hay un radio pequeño.
Entonces, la velocidad es igual a omega por R. Esta velocidad acá es la velocidad angular que nosotros conocemos, por ejemplo, en revoluciones por minuto. Tantas vueltas por minuto, tantas vueltas por segundo. Por un determinado radio. Esta velocidad le llamamos velocidad en U. Si nosotros tomamos acá, la velocidad acá en este punto va a ser la misma, si no se estaría estirando la cadena. O sea, la cadena tiene la misma velocidad en todos sus puntos. Y esta velocidad V sub 2 va a ser igual a omega por un radio chiquito. Entonces, si esta velocidad es igual a esta velocidad, entonces acá voy a tener omega 1 y acá voy a tener omega 2. Si las dos velocidades son iguales, entonces omega 1 por el radio grande va a ser igual a omega 2 por el radio chico. Esta velocidad en revoluciones por minuto y esta velocidad en revoluciones por minuto. Es como si yo le dijera, 3 por 4 es 12, y acá 4 por 3 es 12. O sea, 12 es igual a 12. Pero yo podría poner 2 por 6 y 6 por 2. Entonces 12 es igual a 12. O podría poner 1 por 12 y 12 por 1. Y sigue siendo la misma igualdad. ¿A qué me refiero? A que si yo aumento la velocidad, disminuyo el radio. Si yo aumento la velocidad, el radio se disminuye. Y en el otro lado pasa al revés. Donde acá tenía una velocidad de 2 y acá una de 6, al aumentar esta velocidad de 2 a 3, esta de 6 bajó a 4. Entonces, cuando yo aumento el radio, disminuyo la velocidad en revoluciones por minuto. Esto es un planteo físico, no necesitan y no se hagan problemas si no lo entienden. Pero por allí, lo básico es saber que con esos cambios yo estoy logrando cambiar el ritmo de velocidad. Ir más rápido, más despacio, es lo que hace el cambio de una moto, el cambio de una bicicleta o el cambio de un auto o de cualquier máquina. ¿Por qué me fui a esto? Cuando uno en el auto hace un cambio, toma la palanca y la mueve hacia adelante, o la mueve a la derecha y hacia adelante, o hacia la izquierda y hacia atrás. Ese cambio lo que está haciendo es, cuando yo muevo hacia la derecha, en realidad el eje este se está moviendo ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. O visto para el lado de ustedes, mueven hacia la izquierda, acá se mueve hacia la derecha. Yo voy hacia adelante y este va hacia atrás. O sea, al contrario de lo que yo estoy pensando, que yo muevo hacia adelante la palanca y creo que el engranaje lo corro para adelante, no, el engranaje lo corro para atrás. Cuando yo lo tiro hasta el punto muerto, lo que estoy haciendo es sacar un engranaje y seleccionar con la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, otro engranaje y colocarlo con el embrague, lo suelto, se engrana y empieza a andar más rápido o más lento. Si paso de una cuarta a una tercera a una segunda, lo que estoy haciendo es cambiar esa relación de radios. Eso es cambiar los engranajes. Y eso hace que el auto responda de otra forma. Diseñar solamente el movimiento de la palanca de cambio, no saben el lío que es hacerlo con ese método. Diseñar las ventanas esas que tenemos en el profesorado, que ustedes tal vez algunas no lo hayan visto, sí, se han cursado, pero son esas ventanas donde ustedes jalan de la ventana, hacen de la manivela, pero ustedes vieron que está articulada, ¿sabes? Porque permite a la vez que 2 o 3 cuerpos abran al mismo tiempo y el mismo ángulo. Pero ese pequeño trazo que tiene esa palanca tiene 2 puntos de rotación. Y así cualquier cosa articulada es muy complicado diseñarla. Tan complicado que no requiere un dibujito así tan sencillo, requiere el dibujo más un montón de cálculos, porque una cosa es la geometría, pretender hacer algo, pero que cuando lo llevo a la práctica se tiene que construir con un material, por ejemplo, liviano, y resulta que no responde
y uno quiere hacer fuerza y se tuerce. Entonces hay que ponerle la otra parte de la física, que es la estática, que es la resistencia de materiales. Ustedes han visto que las bicicletas hoy en día cada vez se hacen más livianitas, de aluminio y de aleaciones de no sé qué, que son muy livianas, porque justamente la necesidad de mover el cuerpo junto con eso, cuanto más liviano sea, más me va a rendir, mayor potencia voy a poder tener, o voy a desarrollar más velocidad. Entonces, no es solamente el diseño. Con el diseño van otras cuestiones, como es el cálculo de fuerzas. Y con el cálculo de fuerzas y con el diseño yo lo quiero hacer lindo, pero es más caro. Porque si lo quiero hacer livianito, es mucho más caro. Si lo quiero hacer aerodinámico, bien bonito para la vista, para que se pueda vender, también es más caro. Bueno, eso ustedes lo saben perfectamente. Toda esa parte del diseño que nosotros disfrutamos viéndola o utilizándolo, no se dan una idea de lo que cuesta proyectar, lo que cuesta dibujar esas cosas, armar esos diseños que hacen que todo funcione. Pónganse en un auto, siéntense, imagínense todo el cablerío, los motorcitos que lleva hoy en día, un motor para levantar un cristal, otro motor para levantar un cristal, un motor para el limpio parabrisas, otro motor para, o sea, una bombita que mueve un motor que mueve una bomba para tirar agua a los vidrios para poder limpiarlos, el motorcito de la bomba de nafta, de la bomba de aceite, de la bomba de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuanto más chiches trae, más cosas tiene, y eso hay que diseñarlo. ¿Dónde se lo va a poner? ¿Cómo se lo va a relacionar con el motor, con los cables, con el espacio interior? Y eso lleva, nosotros, como les digo, lo disfrutamos, pero lleva años hacer esos desarrollos. Y obviamente, como ya están hechos, lo que se van haciendo es adecuarlos, modificarlos, mejorarlos. Existe esto, que por allí nosotros vemos en la película, que es el espionaje que se hacen entre las empresas, ¿no? De que están armando un modelo para sacar un auto nuevo al mercado, supongo que hace Maserati, Alfa Romeo, marcas muy, muy caras, y por allí hay espionaje, le roban la idea y los otros se apuran en hacer algo antes que estos otros, no sé si mejor, pero más rápido, para poderles el mercado o sacar tener la primacía, ¿no? De decir, bueno, yo lo saqué primero. Eso existe, es real y hay gente que se dedica a eso, a robar ideas. La idea es que conozcamos los principios básicos de esta geometría del espacio. Y dicen, ¿y esto se da? Sí, se da. Se da en los primeros años de las universidades de mecánica, de electromecánica, de civil, en todas las ingenierías, no en todas, en casi muchas ingenierías que tienen que ver con la producción y que tienen que ver con el espacio y que tienen que diseñar. Imagínense un arquitecto. El arquitecto se lo imagina, lo dibuja en el plano muy bonito, pero después viene el ingeniero y lo tiene que calcular. Y hacen los diseños que se hacen. Entonces, por allí les va a tocar a algún alumno del primer año de ingeniería, por ejemplo en la UTN, que ellos en sistemas de representación tienen que dominar este tema, por lo menos tener idea de cómo es, porque después, bueno, en la ingeniería no se va a dedicar a eso, pero por ahí va a tener que ver con algún especialista que le diseñe algo que esté relacionado con él. El tema es que hay alumnos para esto. Hay alumnos en el país, ¿sí? En todas las ingenierías mecánicas, en aeronáutica, se utiliza la geometría del espacio. Volvamos al tema. Les reitero, ustedes pueden ir viendo el apunte, lo que yo les voy contando lo van a ir viendo allí mucho más
no más sintético, sino bien explicado. Esto, por supuesto, que no solamente, como les decía recién, puede estar en cualquiera de los espacios, por lo tanto, puede haber un punto que esté en el tercer cuadrante, entonces la proyección sobre el plano vertical se va a dar acá, vamos hasta la línea de tierra, de la línea de tierra vamos hasta allá, subimos, y acá va a estar la proyección horizontal. Entonces este será R, tendremos un RH y tendremos un RV. Como el plano o hacia arriba, este plano horizontal, gira así, este RH va a ir arriba y el RV va a quedar debajo. Entonces vamos a tener un RV acá abajo y vamos a tener un RH ahí arriba. Cuando antes teníamos B y H en el primer cuadrante, ahora tenemos al revés, tenemos HB. Como tenemos H y B arriba, vamos a tener en este otro cuadrante, en el cuarto cuadrante, que la proyección que hagamos de este punto sobre el plano horizontal, vamos a hacerlo por acá. Nosotros lo vamos a traer acá. Si esto está en el espacio, entonces su proyección T, voy a tener un T horizontal y voy a tener un T vertical. Entonces, T vertical, ¿dónde está? Y está debajo. Este vertical, porque yo lo proyecto sobre el pizarrón, entonces lo vemos allí abajo. Pero mirado desde abajo y proyectado acá en el plano horizontal, cuando yo rebato, cae y queda por acá debajo, entonces vamos a dejar el T vertical por acá. Y van a coincidir, siempre coinciden en una línea vertical, perpendicular a la línea de tierra. Las dos proyecciones debajo de la línea de tierra es porque están en el cuarto cuadrante. Las dos proyecciones sobre la línea de tierra es porque están en el segundo cuadrante. Si están en el primero, la vertical va arriba, la horizontal abajo, y están en el tercero al revés. Les reitero, nosotros vamos a trabajar siempre en el primer cuadrante para no hacerles lío. Pero tengo que pensar que lo que dibujo yo, lo que tengo acá en la mano, los proyectos, los miro allá, yo tengo que ver dos cosas. ¿Qué altura tiene y qué distancia hay al plano vertical? Esas son las dos cotas que hay que mirar. El alejamiento, la distancia hacia el plano vertical y la distancia que hay o altura al plano horizontal. Con esas dos dimensiones yo ya puedo representar en esto. Entonces, toda la representación y todo el trabajo se hace en el epurado. El proyectista se lo imagina en la cabeza, lo tiene ideado en su cabeza como si eso fuera la perspectiva, entonces lo va expresando de esta forma. Y acá es donde hace los cambios y donde hace las medidas. Yo les pregunto, ¿qué longitud tiene esto? Y bueno, así como está, en una vista yo voy a ver este segmento, que no es real. Y si yo lo miro desde arriba, voy a ver este segmento. O sea, ninguna de las dos proyecciones me permiten ver qué longitud real tiene. Este método sirve para que yo pueda hacer, por ejemplo, un giro. ¿Qué es un giro? Tomar esto que está así como estoy yo en la silla, con rueditas, giro hasta que se pone como paralelo al plano vertical. Entonces ahí yo voy a poder ver realmente qué medida tiene. Ahí voy a poder medir, porque de esta forma la perspectiva me engaña. Entonces el método permite hacer un giro para ponerlo en forma paralela. O me permite rebatir, situar un plano acá arriba y ese plano bajarlo hasta el piso, entonces yo sobre el piso voy a poder ver su verdadera magnitud.
con rotaciones, con giros y rotaciones y rebatimiento de planos, se logra ese dibujo. O sea, la esfera que está en el espacio, yo la dibujo en el plano, y en el plano tengo que hacer esos movimientos de rotaciones y rebatimientos para poder dar una forma que después, armada en el espacio, me dé lo que yo quería. Eso es, en principio, el método Monge. Así que yo los invito a que lean un poco ese apunte, las definiciones, para que una cosa es que yo les vaya contando, otra cosa es que lo tengan allí en el apunte y lo vayan viendo. Esto es lo que está en el apunte, la geometría descriptiva, y habla de Gaspar Monge, de los sistemas de proyección, y ahí está lo que yo les venía planteando. Ahí, en vez de llamarlo H y B, le llama P sub 1 y P sub 2. P sub 1, plano horizontal, P sub 2, plano vertical. Y luego, cómo ese apartamiento, que es el alejamiento, la cota, que es la altura, se dibuja en este depurado, que es la línea de tierra. Y así, juntando dos puntos, ya tenemos una recta. Entonces tenemos rectas en el plano, diferentes posiciones de rectas en el plano, diferentes planos. Entonces vamos a ver punto, recta y plano. Esto es lo que me gustaría que vayan, y después ya se empieza a complicar. Nosotros no vamos a hacer este tipo de cosas, pero vayan pensando que ahí hay intersección entre una recta y un triángulo y un plano, intersección entre triángulos. Esto que está acá es la línea de tierra, y están dibujados dos planos mediante dos segmentos, dos porciones de plano que serían dos triángulos. Como si ustedes tomaran las escuadras y se cortaran esas escuadras, generan, digamos, pertenecen a dos planos, y esos dos planos se cortan. Entonces, con el método lo que se busca es encontrar la intersección. ¿Y cuál es la intersección? Esa línea EF, E segunda, F segunda, que sería el E vertical, F vertical, y abajo el E horizontal y el... Esa es la intersección de dos, pero hay que hacer un trabajo de todas esas rayitas para interpretar cómo es la intersección. Eso sería como decir, yo tengo acá esto y quiero hacer la intersección con un cilindro. Entonces, eso me va a permitir que cuando yo baje al plano y lo desdoble, me aparezca esa forma de 8, que es la que necesito yo después plegar para llegar al cometido. Y ahí está mucho más esquemático, ese es el segmento en la intersección de los planos. Por supuesto que todo esto se planteó en su momento, como les dije, como decía acá, esperen que lo busque de nuevo, entre 1746 y 1818 vivió este hombre, o sea que a fines de 1700 él creó y ideó todo esto. Hace bastante. Y en esa época no había más que el papel y el lápiz. Obviamente que hoy esto es mucho más fácil por los simuladores que hay, por los software que hay, donde igual todavía hace falta la inteligencia del hombre para interpretarlo, para poder calcular, para diseñar. Otra cosa es que le den un software y uno copie o haga tal o cual cosa, cosas sencillas. En cambio hoy, el que hace el diseño es el que crea, ¿no es cierto? Usa este software, pero lo modifica a gusto y piacere de él, o sea, lo conoce, lo maneja y lo puede modificar. Bien, los dejo aquí
peguen ustedes una mirada a ese apunte, las primeras hojas para identificar eso nada más, y nosotros vamos a ver algunas cositas más que no están ahí en el apunte y que son las básicas que nosotros vamos a utilizar para después manejar punto recto y plano, nada más, no es nada del otro. Bien, ¿alguna pregunta? No, profe, los chicos ahora ya, algunos ya tienen que entrar a un examen. Bueno, perfecto, entonces los dejo. Suerte. Nos vemos el viernes, Nos profe. vemos mañana. Chao, chao, hasta luego. Chao, profe, hasta luego.